Bienvenidos a la tercera temporada de Wisdom Podcast, el espacio donde llevamos tu negocio, tu equipo y tu liderazgo al siguiente nivel. Soy Mariana Schulte y estoy muy emocionada de que estés aquí para seguir explorando juntos las herramientas, estrategias y reflexiones que transforman la forma en que lideramos nuestras empresas y equipos. Esta temporada viene cargada de nuevos temas, invitados de lujo y casos reales que te inspirarán a implementar cambios prácticos y medibles dentro de tu negocio. Si has llegado hasta aquí, significa que estás comprometido con tu crecimiento como líder y con el éxito de tu equipo. Y créeme, esta temporada el coach te va a enfocar en los desafíos actuales del mundo empresarial, desde construir equipos de alto desempeño hasta integrar la innovación en la cultura de tu organización. Además, el coach Freddy va a profundizar en la clave para desbloquear el máximo potencial de tu empresa. Hoy tengo el honor de presentar a nuestro anfitrión. Él es el coach Freddy Gutiérrez, con una trayectoria que incluye una maestría en Administración de Empresas Familiares en la Universidad Politécnica de Cataluña. Cuenta también con certificaciones internacionales y el reconocimiento como uno de los 25 mejores coaches del mundo. Freddy ha dedicado su carrera a transformar organizaciones y líderes en verdaderas historias de éxito. Además, es coautor del libro La Travesía de la Empresa Familiar, conferencista internacional y mentor de equipos de alto rendimiento. Su pasión por el desarrollo empresarial y humano se reflejará en cada episodio de este podcast, donde entrevistará a expertos y compartir estrategias que realmente hacen la diferencia. Prepárense para una conversación enriquecedora con nuestro coach, quien nos llevará a descubrir nuevas perspectivas sobre liderazgo y crecimiento empresarial. Así que una vez más, bienvenidos. Comenzamos. Tengo el honor de presentar a la invitada de este día, madre de 3 hijos, esposa, romántica de la educación y creyente que ahí está la solución para coadyuvar a la creación de buena ciudadanía. Aprendiz de por vida, su vida profesional la ha enfocado a crear equipos de trabajo y en promover el desarrollo de las personas. Pedagoga, maestra en administración, coaching ontológico, egresada del programa D1 de habilidades gerenciales del IPADE y ávida lectora. Su mantra de vida es dejar el mundo mejor de lo que encontraste. Se desempeña desde hace 10 años como directora general del Centro de Estudios Profesionales del Bajío, CESBA, siendo la 4ª universidad particular más grande del estado de Querétaro. CESBA es pionera en brindar oportunidades de estudio para personas que trabajan y que desean empezar o retomar sus estudios profesionales. Ella es la maestra Lucy Calcáneo. Amigas y amigos de Wisdom Podcast, estoy muy contento de celebrar en este episodio que esté con nosotros hoy nuestra invitada especial. Antes de empezar a grabar, yo le decía, al inicio de este gran proyecto, fuiste nuestra primera invitada y nos fue de maravilla. Gracias. Nos diste una gran bendición, muchísimo. Lucy. Gracias. Así es que en este tercer episodio, en esta tercera temporada, que vamos a lanzar, decidimos nuevamente invitarte, Lucy. Bienvenida a Wisdom Podcast. Pues me siento muy privilegiada de ser invitada. Muchas gracias y disfruto, como siempre, mucho estas pláticas contigo. Igualmente, Lucy, disfruto mucho, aprendo siempre de ti y seguro que quienes nos van a escuchar van a disfrutar también mucho esto que queremos compartirles hoy sobre los nuevos o grandes desafíos que el nuevo entorno en el mundo le pone a los líderes en los negocios, en las organizaciones, y que pues está escaso el liderazgo que realmente demanda el mercado, lo que hay ahorita. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué recomendaciones? ¿Cómo enfrentar lo que viene? De eso vamos a platicar el día de hoy, pero antes hay una historia que tiene mucho que ver con el tema y es algo que yo te aprendí mucho liderando esta gran organización que es CESBA. Yo diría que es una organización que impacta y hace un movimiento social importantísimo en la educación. Y en algún momento, conociendo tú la visión del fundador, don Javier, y lo mucho que nos enseña él con este gran proyecto, después el camino que lleva CESBA de crecimiento y de expansión, como lo ha tenido con mucho éxito hasta ahora, hubo un momento de inflexión en donde Lucy, liderando esta organización, dijo, tenemos que hacer algo para no perder de vista en el camino el gran propósito de esta organización. Y creaste un gran proyecto. Cuéntanos cómo llegó ese momento. Fíjate que sí, yo creo que primero, pues gracias otra vez, afortunada de estar aquí y muy afortunada de también desde hace 10 años pertenecer a esta grandiosa organización que es CESBA. Y sobre todo por el proyecto inicial, como tú decías, este asunto que había empezado varios años antes, 20 años antes en Celaya, con don Javier de Arondo, que de alguna manera, al no existir un espacio para estudiar para la gente que estaba trabajando, que se les había acabado y cerrado las puertas, se dedicó con mucho ahínco a abrir esas puertas
para brindarles esas oportunidades de estudio. Con un convencimiento pleno, pero también con una alegría, con un entusiasmo, con unas ganas, con un cómo no, de todas maneras se puede, que yo creo que hasta la fecha está en los cimientos después de 30 años de Celaya, ya 20 años en Querétaro, sigue en cada ladrillo, en cada lugar. Pero sí, efectivamente, nos fue bien después de hacer como un replanteamiento de imagen, de incluso las instalaciones, la construcción de las instalaciones, nos empezó a ir muy bien. Pero llega un momento en que cuando empiezas a crecer, empiezas a perder sentido. No queríamos que se perdiera este sueño, esta ilusión, este entusiasmo y estas ganas de don Javier. Entonces, pues de repente ya nos vimos con muchísimos alumnos, nos vimos con muchísimos maestros, Paulo, el rector y yo, que caminamos pasillos, andando por ahí, de repente empezar a desconocer si era un alumno, si era un maestro. Creo que nos llevó a un gran cuestionamiento de que no podemos ser una organización que nada más sea una matrícula, que sea un número, que sea un alumno más o que sea un maestro más. Nos hemos dado a la tarea de hacer varias cosas para que esto no suceda. Coffee Times, por ejemplo, con los maestros, con los nuevos ingresos, que la temática de esos Coffee Times es exactamente ninguno, simplemente platicamos, nos conocemos y nada más, no hay ninguna otra, ningún otro objetivo. Pero también empezamos con algunas otras personas, empecé a hablar de esta preocupación de que se perdiera el intangible, que es lo que hace CESBA, ¿no? O sea, sí hay objetivos, sí hay matrícula, sí hay rentabilidad, sí hay todo lo demás, pero esta construcción del ser humano, de la manera que se construye, la gran preocupación es que se perdiera. Y compartiendo con compañeros míos, empezamos a hablar de esto, de cómo hacer que no hubiera una sola voz, la de don Javier o la de Paulo o la mía, sino que fuéramos multiplicando las voces de tal manera que habláramos del mismo sentido. Y creímos que era importante que fueran voces de adentro, voces que nos conocieran, que ya hubieran vivido CESBA, y de alguna manera a alguien se le ocurrió, y le doy el crédito a Vicente, se le ocurrió decir ADN, es nuestro ADN. Entonces es el programa ADN CESBA, que de alguna manera habla sí de la filosofía, pero habla de ética, pero también habla de cómo planear una clase, pero también habla de como decía un antiguo jefe mío, pues sabemos que todos sabemos barrer, nada más que aquí se barre así, ¿no? Esta se barre de esta manera, con profundo respeto al ser humano, con unas ganas de que CESBA se convierta en un oasis después de vivir como tantas cosas alrededor de cosas que son anormales, que vamos normalizando, que dentro de CESBA nos llevemos bien, nos respetemos y creemos sobre todo en crear ambientes de aprendizaje, que el alumno al momento de tener tantos nos en su vida y tantas dificultades en su vida, encuentre como esta posibilidad de pues romper este techo de cristal y muchas veces, ser el primero que se gradúa de una familia. Sí. Entonces, sí se crea movilidad social, pero se crean historias, muchas historias, que incluso nos han dejado a nosotros muchos aprendizajes. No es incluso yo misma en algún momento de renuncia que decía, ¿qué hago aquí? Me regreso, yo no vivía en Querétaro. Llegó una alumna a contarme su historia que dice, Lucía, no te quejes, sí. Síguele. Muchas veces son ellos que nos enseñan. Y todo está en esta empatía, en la escucha, y entendiendo que también preservar esta idea, pero también modernizarla y adaptarla a lo que nos va exigiendo también el propio alumnado, los propios docentes, y la misma organización, que ya se está volviendo más exigente, ¿no? Consigo la verdad es que yo encuentro muy valioso eso que hicieron de ese proyecto, porque
no es común y no es tampoco nada fácil. Una organización que crece a la velocidad que crece Sesma y además en donde el fundador hace una sucesión generacional y deja de estar al frente, al menos en la operación, porque sabemos que él sigue al frente inspirándonos. Y luego además en manos de la directora general que no es de la familia. Sí. Entonces, cuando yo veo ese entorno, la verdad es que en otros casos, en otras empresas, es desastroso lo que sucede en ese momento, en esa transición, y se pierde la esencia y el intangible de la organización. Tú supiste entenderlo muy bien, encontraste cómo aterrizarlo y cómo hacer que esto se mantuviera en la esencia. Felicidades por eso. Muchas gracias, y yo creo que Pablo de Arondo, que pues es mi rector, que de alguna manera sí está para cuidar también esa esencia, ¿no? Entonces, sí tengo mucha libertad de acción, pero también cuidando que esos principios, pues sí, lo tengo que decir que son de familia, y no hay que decir por qué no, el 90% de las empresas son familiares en México, de alguna manera se lleven a cabo, ¿no? O sea, don Javier, Paulo, llegan, saludan a todo mundo con alegría, con entusiasmo, siempre de buen humor, no sé cómo lo logran, y esa es una maravilla, te facilita mucho el trabajo, ¿no? Y siempre, incluso hasta los problemas, cuando hay que platicarles de los problemas, siempre hay una manera positiva de tomarlos y tratar de encontrar solución. Sí. Entonces, pues soy bendecida y somos bendecidos, ¿no? Al tener un consejo de administración como el que tenemos, y que cree en el proyecto muchísimo, ¿no? Y que emociona el proyecto. Entonces, yo creo que con esos cimientos, pues es bien fácil sembrar. Sí, la verdad es que ha sido un gran equipo el que han formado Paulo, tú y junto con los líderes que van ahí en Sesva, para hacer que esto siga con esa esencia. Y bueno, justo vamos a hablar de liderazgo. Llevando una organización, hay unas recomendaciones que quisiera que de tu experiencia y también de todo lo que has visto que sucede en diferentes historias que tú has visto de vida, y no nada más la tuya, pero mucho también desde luego de tu propia experiencia, cómo como líderes hoy en una organización enfrentar lo que viene. Y quiero poner primero sobre la mesa, Lucy, lo que los jóvenes están en su mayoría usando como referencia de liderazgo. En muchas ocasiones son líderes falsos, creados por influencers o redes sociales que solo muestran una faceta de un momento de alegría o de motivación o de éxito que no necesariamente representan lo que vive un líder en la vida real, ¿no? Claro. Y entonces de repente se van creando los jóvenes estereotipos de gente que no debemos de usar como referencia. Y bueno, ahí ves que de repente ejerciendo posiciones de liderazgo importantes, las personas que representan esa posición pues no hacen congruencia con lo que se demanda o lo que se pide, porque precisamente fue una persona no preparada, tal vez supo comunicar, pero no tiene la capacidad, etcétera. Entonces hay en el mundo muchos casos más que platicar de no tener al líder adecuado en la posición que se necesita, más casos de esos que los contrarios, en donde dices, wow, qué líder que hizo realmente transformación en la organización. Entonces, ¿tú qué piensas de esto, Lucy? ¿Qué es lo que está pasando en la escasez de liderazgo? ¿Por qué las referencias que estamos usando en la mayoría de las ocasiones están equivocadas? Pues yo creo que la resonancia de las redes es fuerte. Creo que finalmente hay poco sentido de profundidad, tal vez mucha banalidad, y un simplismo, pudiera decir, encontrar respuestas muy rápidas, ¿no? Yo creo que tener respuestas muy rápidas, lo que a lo mejor dicen, bueno, es que el jefe nada más viene para decir un sí o un no y ya, pues ese sí o un no cuesta dinero, cuesta esfuerzo, porque hay mucho estudio antes. Entonces,
sí creo que hay que tener mucho cuidado a quién escuchar y siempre poner en duda, ¿no? Lo que estoy escuchando, investigarlo más, ver las referencias, de dónde viene, ¿no? Yo recuerdo cuando mi primera tesis, que de repente sientes que ya sabes todo, ¿no? O sea, si dices, wow, voy a cambiar el mundo de la educación y bueno, Mahatma Gandhi se va a quedar fuera, todos agarraditos de las manos y demás. Pues todas las grandes ideas que a mí se me habían ocurrido, pues ya los había dicho Comenio en el siglo XVII, ¿no? Entonces, hay algo que cuando un tema te apasiona, sí tienes que estudiarlo y ver dónde te lleva. Los investigadores dicen que es el estado del arte, hasta dónde ha llegado el conocimiento en ese sentido. Porque finalmente, si estás hablando de liderazgo, estás hablando de que hay atrás personas de ti. Entonces, tiene que haber un sentido de responsabilidad de lo que estás diciendo y cómo lo estás diciendo y cómo es que va a afectar a sus vidas. E incluso yo diría que es sin mayores pretensiones más que poner herramientas sobre la mesa y las personas las estarán tomando en la medida que estén preparados, ¿no? Tampoco creo en esta transformación muy rápida de porque yo decido, ¿no? El que esta organización tiene que cambiar, y me refiero a ADN en CESBA otra vez. Tal vez los cursos que estamos dando y los cursos sello que estamos dando seguramente son muy parecidos a alguien que los da ya afuera. ¿Cuál es la única diferencia? Que nacieron adentro y tienen el sello de CESBA y nos entienden a nosotros. Parece un camino más lento, pero como más estable. Y actualmente no gusta la lentitud, queremos como las cosas rapidito, masticado. Fácil. Sí. Y yo creo que cada vez que queremos hablar de un tema, investígalo. O sea, y la verdad es que desde inteligencia artificial, desde las redes, las mismas redes, te va a llegar a ti, y hay algoritmos que te van a llegar lo que tú estás consumiendo, ¿no? A mí me llegan muchas recomendaciones de libros. Y sí veo TikTok. Muchísimas. Y gente que hace crítica de libros, ¿no? Me llega mucho de factor humano, de cuestiones humanas. ¿Por qué? Porque pues, es lo que consumo. Claro. Entonces, ya te inquieta, escuchas como un nuevo concepto, lo empiezas a investigar. A veces, pues nada más cambiamos los nombres de cosas que ya existían y los vamos adaptando. Pero sí creo que finalmente uno puede ser con su persona lo que quiera. Pero cuando estás hablando de que vas a impactar en otras personas, creo que tendrías que tener la responsabilidad de saber de lo que estás hablando. Okay. Y procurar cuestionar y cuestionarse uno mismo, porque aparte estos paradigmas que teníamos ya por hechos, estos juicios que teníamos ya dados, de repente ya no funcionan para otra época. Y bendito Dios, ¿no? Porque si no, ya estaríamos como terminados. Wow. Y creo que parte del crecimiento personal es encontrar como nuevas vías. Y en resumen, sí creo y comparto contigo que hay un viejo dicho en mi pueblo que dice que a cualquier bolillo le llaman baguette, ¿no? Y no es nada más aprenderme el concepto o decir un concepto porque ahorita se está poniendo de moda, sino también saber su significado y su significación, ¿no? O sea, finalmente, ¿en qué impacta en lo que estamos, en el pequeño núcleo de seres humanos que estamos formando? Sí. Y pues nada más, o sea, finalmente es profundizar. Claro, ¿no? A mí me gusta el sentido de responsabilidad que mencionas. Cuando decides que quieres impactar en más vidas, ya sea que aproveches las redes para hacerlo o aproveches algún otro medio o incluso tu día a día, tiene que haber congruencia, tiene que haber conocimiento de causa. Y hoy pareciera que la tendencia es seguir más a aquel que dice que en 2 o 3 años se volvió millonario que el que lleva 100 años manteniendo una organización, ¿no? Y tal vez le lleva medio año deshacerse del dinero, ¿no? Claro. También. Entonces, bien interesante eso.
Hay otro tema, creo que también desafía a los líderes hoy y que nos lo pone enfrente, que es, pareciera que el amor en las organizaciones está peleado, ¿no? Aquí vienes a trabajar y no a ser amigos. Exacto. Yo he sido muy afortunada porque finalmente ha habido mucha gente que me ha abierto los ojos de muchas maneras. Esto me lo hizo saber mucho mi vida scout, por ejemplo, ¿no? O sea, finalmente el enseñarle a los niños liderazgo, trabajo en equipo, todo a través de actividades sin que se mencionara nunca liderazgo ni trabajo en equipo, creo que es maravilloso y te ayuda muchísimo a entender el concepto de servicio. Y por el otro lado, gente que está, por ejemplo, en IPADE, que se atreve a hablar en el amor en las organizaciones, que a veces se malentiende y a veces, y sobre todo con los tiempos en los que nos tenemos que estar cuidando, de ser correctos, ¿no? De hacer las cosas bien. Pero si efectivamente, si en ningún contrato dice, pues aquí te pago para ser amigos, creo que los que nos parecemos nos juntamos de alguna manera. Y si nos parecemos, terminas queriendo a la gente, terminas amando y que si esta palabra amor nos dé miedo, ¿no? A veces nos da más miedo el amor que decir nos caemos mal, o hay envidia, o hay coraje, o hay celos, o hay... creo que estas palabras fluyen más que un entorno positivo en el que se diga te quiero mucho, o he aprendido a quererte, o te admiro, o en este caso en específico me impresiona cómo solucionas este asunto, ¿no? Creo que finalmente el trabajo no es más que este pretexto que nos da la vida para ser mejores personas, en el que tienes un propósito, desde el que limpia hasta quien dirige, quien vende, hasta quien produce. Finalmente hay un propósito y el propósito primero tiene que ver con la propia organización. La organización tiene que ser congruente, tiene que hablar en los mismos términos de crecimiento. Yo sé que es complicado y a lo mejor se romantiza muchísimo, porque sí suceden cosas, pero yo creo que la principal función del líder es mantener esta línea de la que hablan ustedes, ¿no? Sí. Esta línea en la que es muy fácil que se vaya bajando porque empezamos el año mal, porque hubo problemas, porque el sistema se nos cayó, entonces vamos bajando no, espérenme, nosotros no somos eso. Sí. Estos son accidentes que se dan, pero somos muchísimo más que eso. Entonces, ya sea, yo soy muy afortunada en trabajar en educación en una universidad, pero en cualquier empresa, si el entorno es de crecimiento, no importa si se producen clavos, tornillos, autos, o se producen máquinas, o se venden servicios. Hay trascendencia. Opus Dei, que está en IPADE, sirve a Dios a través del trabajo, y creo que es una definición muy hermosa. O sea, ¿le quieres hacer algo bueno que sea significativo para Dios? Hazlo a través del trabajo. Y creo que esa, independientemente que no soy la mejor católica del planeta, debo reconocerlo, sí me hace muchísimo sentido el hecho de que si vas a invertir muchas horas de tu vida, que sea algo que te entusiasme, que te llene de expectativas de lo que puede ser, que te enamore, que alguien ya haya logrado otro puesto. Es más que te entusiasme que alguien te renuncie porque se va a otro lado, porque ya lo formaste tan bien que ya se lo llevaron. Y no creo que tenga que ser un asunto de tristeza y de coraje, más bien es, wow, lo estás logrando, estás construyendo no nada más profesionistas eficientes con todas las habilidades que se requiere, sino también personas que de alguna manera las quieren en otro lado. Eso habla bien.
Claro. de tu espacio. Y se hace con profundo amor. Y no quisiera, bueno, tendría que hacer la misma comparación con los hijos, ¿no? O sea, finalmente, pues estás dando como alas para que vuelen, para que sean ellos, para que sean independientes, pero para que sean muy ellos. No sean una copia de ti, no haya una competencia entre el papá y los hijos, es simplemente que sean ellos. Y creo que en las organizaciones también se presta este juego. Claro. Hay un poema que no me lo hubiera traído, pero que tenía la Madre Teresa, muchas veces se lo ponen, que lo escribió ella, pero que yo sepa no, pero lo tiene en su oficina, que se dice hazlo de todos modos, ¿no? Si creas envidia, si hay corajes, hazlo de todos modos, porque finalmente, al cabo del tiempo, el trabajo no es con ellos, es con Dios. Entonces, si es con Dios, pues haz lo mejor que puedas. Bueno, ¿no? Fíjate, ahorita que hablamos cómo se va conectando estas ideas, la congruencia que tiene que tener el líder con lo que es impactar la vida de otros a través de lo que también vive esa persona, y ahora hablar junto con la congruencia, la capacidad de amor, porque como líder o como personas, como hablabas ahorita el ejemplo también, papás con los hijos y viceversa, con tu pareja, con tus compañeros de trabajo, a mí me encanta pensar que querer a las personas desde las coincidencias es enamoramiento. Sí. Pero quererlas a pesar y entender, aceptar las diferencias que tenemos, entonces ya es amor. Y eso en una organización no es un tema que él sea cómodo para hablarlo. O sea, no es cómodo, Freddy, y aparte, digo, yo sí creo que un líder, pues su terapia no la debe dejar, ¿eh? O sea, sí creo. Sí. Yo les digo a mi gente que yo cada día a la semana voy a aventar mi bote de basura ahí para no aventar el bote de basura con todos los demás, ¿no? Porque efectivamente, frustraciones, efectivamente no hay como entendimientos y de repente necesitas un espacio para ti. Uh-huh. Entonces, tú necesitas estar bien, lo mejor que se pueda, para estar bien para los demás. Entonces, sí hay un trabajo muy personal, que debes de darte tu tiempo, que a veces muchos no nos damos, eso yo lo he aprendido con los años, porque estás en el doing, en el haciendo, y no en el being, no en el ser. Uh-huh. Y creo que tienes que estar en un espacio seguro que estés tú, donde puedas hablar de todo, porque también, sí, el líder es limitante. Hay cosas que estás pensando que dices, Dios, que no vaya yo a decir esto, ¿no? Porque puede resultar enojoso u ofensivo para otra persona, pero tienes que buscar un espacio. Tienes que buscar un espacio para ti, para tu crecimiento, como la lectura, como muchas otras cosas que te brinden y te llenen a ti. Ese trabajo no lo va a hacer nadie más que tú. Sí. No lo puede hacer nadie. Entonces, creo que para ser un mejor líder hay que ser una mejor persona siempre y ser capaz de renunciar a esos juicios, esos paradigmas que en algún momento nos funcionaron, ¿no? En algún momento nos funcionaron bien, pero de repente dices que esto era lo que me funcionaba hace 20 años, pues ¿qué crees? Hace 20 años, ahorita ya no. Hay que buscar nuevas maneras, que siempre las hay, porque bendito Dios, hay muchos estudiosos, ¿no? Sí. De los que siempre puedes recurrir. Entonces sí creo que es el amor, pero necesitas la congruencia. Primero es ser capaz de hacer y ser lo que pregonas. Sí. Decimos en Action Coach que la fórmula del éxito es multiplicar tu ser por el hacer y te va a dar un mejor resultado en el tener. Una hermosísima fórmula. Entonces, sí, tiene mucho que ver con esto que dices. Y si empiezas al revés, que estabas hablando de los youtubers, empiezan con el tener y pues de alguna manera la fórmula se descuadra, ¿no? Se descuadra, totalmente. Uh-huh. Bueno, para ir cerrando, Lucy, tocaste un tema también muy importante hace unos minutos con respecto a saber darle propósito a nuestra vida, como líder, guiar a una organización que tenga la capacidad de tener un propósito de trascendencia, de beneficio a la comunidad. Y como líder, saber en ese camino de generar propósito, cómo yo como líder agrego o creo valor para que ese propósito se dé. Entonces, ¿cómo como líder haces con responsabilidad, con congruencia, con amor,
crear valor para hacer un propósito trascendente en una organización, ponerle visión con propósito a tu organización? Creo que la mejor manera es rodearte siempre de gente que sepa más que tú. Okay. Y que te construya muchísimo, ni que te cuestione y que te pregunte y que no sea como este mandato, ¿no? El que te diga, pues Luciano, estoy de acuerdo, ¿no? Okay. Yo creo que gente valiente, gente que crea como en el proyecto, creo que hay que hacerlo. Ahorita que estabas diciendo esto, me acordé de alguna vez que alguien en otra organización en la que estaba, la estaban cambiando de oficina por cuestiones, ya no me acuerdo de por qué, pero estaban cambiando de oficina. Y yo veía, de repente llegué a ver que había una mudanza tremenda, ¿no? Y digo, ¿y por qué la mudanza? Porque se está llevando su librero, su escritorio, su silla y su todo, ¿no? Porque eran suyos, de su propiedad, sí, ¿no? Y se los tenían que llevar a la otra oficina. Y yo le pregunto, oye, pero otra oficina también tiene muebles. Sí, pero no son los míos, ¿no? Pues sí, pero es que cada oficina es diferente y se fueron adaptando los muebles para esa oficina. Y de ahí te das cuenta que de repente crees que las cosas te pertenecen. El proyecto de Don Javier, del que estábamos hablando con tanto cariño y tanto entusiasmo, ya no le pertenece a él. Uh-huh. Ya no le pertenece, le trascendió. Sí. Le trascendió. Ya no le pertenece al Consejo de Administración, no le pertenece a la Dirección General y no le pertenece a nadie. El proyecto es mucho más grande que una persona. Sí. Entonces, creo que cuando logras poner, así como estuvimos nosotros escribiendo el modelo educativo y exponiéndolo con puntos, con comas, que ahorita ya veo como estas cosas que me entusiasman mucho hacia el punto de la lágrima, de ver como esta congruencia en cada cosa, así tejer finito, finalmente da propósito. Es decir, estoy dentro de una organización que si estoy yo, no estoy yo, y si Dios quiere, tendrá que continuar, porque es mucho más grande el proyecto que una persona, claro. Mucho más grande. Entonces, el saber que pusiste una semillita, que pudiste colaborar en algo, que de alguna manera así es como se construyó, creo que da mucha satisfacción personal. En este año empecé a hacer un ejercicio de un diario de 3 cosas por las que agradeces. Entonces, es un diario de 6 minutos, 3 minutos para agradecer en la mañana y 3 minutos para agradecer en la noche, ¿no? Describes ahí cosillas de que estás agradecido y demás. Y de veras ese ejercicio, sí, no soy Sesba no soy yo, pero Sesba me deja muchísimo y me deja mucho mi matrimonio y mis hijos y demás. Hay muchas cosas de las que hay que escribir, pero soy muy afortunada. O sea, la realidad es que soy muy afortunada de que haya un propósito tan bello y que pueda yo ser parte de esa organización y contribuir a que hagan equipos de trabajo que se autorregulen, que se generen, que propongan, que se administren, que planeen y que den resultados. Y les digo, bueno, ustedes me dicen qué van a hacer y yo nada más veo si están cumpliendo con los tiempos. Y pues así es mi planeación, ¿no? Ustedes díganme qué van a hacer y yo le doy seguimiento. Sí. Y creo que pues ha resultado muy bien y muy satisfactorio pues para muchos. Sí. Y creo que lo más importante es eso, liderar así, suavecito, sin látigo, porque hay un compromiso tremendo de la gente, ¿no? Compromiso en las cosas. Me gusta mucho esto que acabas de decir de plantear el propósito como líderes de una organización, no desde mi propiedad, sino desde la trascendencia. Desde la trascendencia. Muy interesante. De un proyecto que trasciende. Uh-huh. Buenísimo. Lucy, 2 preguntas para cerrar. Uh-huh. Como siempre me gusta en este podcast recomendar lectura y tú y yo somos amantes de la lectura. Uh-huh. Entonces, ¿qué libro nos recomiendas si alguien quiere profundizar en estos temas de liderazgo?
Ay, pues, es que lo tengo muy presente, pero ahorita que estamos, y es el segundo libro que en el book club leemos de Salvador de Alba, de lo que los líderes no deben delegar. Eh, y pues está claro, ¿no? Puedes delegar las tareas, por la responsabilidad jamás. La responsabilidad siempre va a ser tuya. Pero sí creo que son maneras muy amenas de abrirte los ojos, de wow, esto no lo había visto, y creo que, que pues ha demostrado el señor que sabe de lo que habla, y aparte creo que lo comparte con mucha humildad, y eso se agradece. No se lo queda y eso se agradece mucho. Entonces, sí lo recomendaría. Y tal vez porque lo tengo muy presente, porque ahorita lo estamos leyendo, ¿no? Uh-huh. Sí, me uno a esa recomendación y coincido con esa humildad que él tiene, porque hemos tenido el gusto de tenerlo en el book club, Sí. Lo tuvimos hace poco en nuestra planeación y es un librazo, es una manera muy interesante de abrir los ojos hacia el liderazgo. Uh-huh. Buena recomendación, gracias Lucy. Y para cerrar, ¿qué viene para Lucy en los próximos 5 años de su vida para seguir viviendo su propósito? Fíjate que digo, finalmente, creo que les platicaba la vez pasada, pues ya me hacen descuentos del INSEN sin pedirlos, ¿no? O sea, ya me hacen los descuentos, lo cual duele tantito, pero me siento con mucha energía, muchísima energía. Sí sé que se vuelve más urgente, o para priorizar más la base, ¿no? El decir cómo es que continuamos este sueño. Uh-huh. Yo creo, no sé, en algún momento irme alejando un poquito más de la operación. Me encantaría quedarme ahí para cuestiones como estratégicas, pero me gusta porque ya veo una parrillas de reemplazo que finalmente eso es lo más importante, ¿no? Es decir, que no se quede desprotegido un proyecto como este. Entonces, sí veo ya como más claridad de quiénes, cómo y demás pudieran seguir con esto, que aparte no para, hay mucho entusiasmo. Trabajar, insisto, con alguien como Paulo, que tiene una energía tremenda, no para. Pues hay mucho que hacer, ¿no? Y muchos líderes que desarrollar, porque pues finalmente con los planes de crecimiento que hay, pues se necesita todavía más gente. Entonces, pues ese es como mi compromiso y las ganas de hacerlo, porque honestamente me gusta y me divierte mucho hacerlo. Lo sé, y lo haces muy bien. En otro episodio grababa que yo propongo que el KPI de un líder sea medir cuántos nuevos líderes he formado. Claro. Y ese es un muy buen camino el que propones, porque sé que hay un equipazo de talento contigo, alrededor tuyo, y mucha visión, mucha pila, mucha energía de parte de Paulo también para llevar a CESBA a muchas más metas ambiciosas. Sí, seguramente. Y más jovencitos que yo todos. Así que bueno, ok, con más energía. Okay. Gracias, Lucy, por estar aquí. Gracias a ti. De veras, un gusto, un placer. Se pasa este tiempo rapidísimo y lo disfruto mucho. Gracias. Seguro nos volvemos a ver en otro episodio. Gracias, Lucy. Nos vemos. Hasta luego. ¿Tu negocio está estancado? En Action Coach te ayudamos a escalarlo con estrategias probadas. Empresa número 1 de coaching de negocios a nivel mundial. Y así llegamos al final de otro episodio de Wisdom Podcast. Espero que las ideas y estrategias que se hablaron aquí te hayan ayudado a reflexionar sobre cómo lideras tu empresa. Si te gustó este episodio, no olvides en suscribirte y te invito a que nos escribas a nuestro correo wisdomcorporativo@gmail.com o nos dejes aquí tus comentarios. Nos vemos a la próxima.